Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio de Al Día con la Iglesia que cada semana nos permitimos realizar desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones y que nos conecta con realidades actuales de nuestra iglesia a través de conversaciones fascinantes que nos conectan no solamente con nuestra iglesia en Medellín, sino con la Iglesia Universal. Hace poco celebramos una celebración muy importante para nuestra iglesia y es eso un poco de lo que vamos a hablar hoy. Yo, como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte. Vale, de nuevo en este espacio que de verdad requiere de nosotras también esa sensibilidad de iglesia, prestar especial atención a lo que está sucediendo, como bien lo dices, en la Iglesia Universal y traerles de cierta manera a nuestros oyentes un poco de eso que se vive muy lejos de nuestro territorio, pero que hace parte también de nuestra realidad, de nuestra iglesia, de nuestra labor como cristianos. Qué rico poder tener esa fortuna, reunirnos en este espacio y hablar de este tema tan especial, tan bello y tan retador también para nuestra iglesia. Sabes que me parece muy lindo, Eni, y que me conecta mucho con esto que dices y es este sentirnos iglesia sin fronteras. Ser iglesia es algo muy bello que vivimos generalmente de manera parroquial, que vivimos aquí, incluso en la iglesia particular, este año que nos hemos reunido tantas veces por el año jubilar. Y es algo que vamos entendiendo de manera muy local. También crecimos en un país católico, apostólico y romano, que hemos crecido con una tradición muy clara. Gracias a Dios, pues porque hemos podido vivir nuestra fe en libertad, eso es algo muy bello. Pero eso hace que en muchas ocasiones sintamos que la iglesia es solo esto o que Ujú. funciona solo de esta manera. Hoy vamos a expandir mucho la mirada nosotras aquí desde la mesa con un invitado maravilloso que tenemos, pero ustedes también, queridos oyentes, y qué rico que nos conectemos con esto porque sin lugar a dudas es un momento fundamental en nuestra iglesia y en el mundo para que entendamos que todo va más allá de lo que tenemos aquí cerquita y que ser iglesia es una realidad que nos compete de manera universal. Para hablar de esto, entonces hemos invitado al padre Esteban Cañola, un sacerdote que hace parte de los misioneros de Yarumal. Él ha venido a regalarnos sus palabras porque tiene una experiencia maravillosa. Hace 3 años y medio acompaña una diócesis en Tailandia, así que será una maravilla poderlo tener aquí. Es oriundo de nuestro departamento de Urrao, Antioquia, y ha acompañado también pues toda su etapa de crianza, de juventud, y bueno, se formó también aquí en Medellín, así que es mejor dicho de la casa, pero tiene muchas cosas que contarnos de afuera. Padre, bienvenido, qué alegría tenerlo por aquí. A ustedes Dios les pague. Es un gusto pues compartir con todos ustedes, queridos oyentes, que van a recibir muchos ánimos para convertirse en más misioneros de los que son. Qué lindo eso. Yo creo que entender que nuestra iglesia es una iglesia misionera y es una iglesia en salida nos da una noción mucho más amplia y quizás con más responsabilidad, porque nos damos cuenta que lo que hacemos pues no tiene injerencia solo aquí. Pensar que vamos a poder hablar de este tema justo en el marco de este mes misionero de nuestra arquidiócesis es algo que además es una alegría para nosotros, es un regalo infinito también para nuestros misioneros en sus parroquias que están desarrollando estas actividades tan bellas de ir y tocar la puerta de esos hermanos que están un poco más alejados territorialmente de la parroquia, que se han pensado en estos grupos que están elaborando también estas visitas, estos encuentros, estos momentos para hablar del Evangelio y pues, como lo decía Vale, tenemos una experiencia, digamos, muy cercana, muy propia, muy de nuestras parroquias y acá pues vamos a verlo de una forma más macro, también con esa tarea que desarrollan nuestros religiosos y también obviamente nuestros sacerdotes, que también hablaremos de eso ahorita, de esa tarea de nuestra arquidiócesis, especialmente en temas de misión
de esa forma más macro, que se va muy lejos del territorio, pero que también obviamente nos recuerda la importancia de hacer lo propio en nuestras parroquias. Absolutamente. Hace unos días, el pasado domingo, celebrábamos la Jornada Mundial de las Misiones y el Papa nos recordaba invitándonos precisamente a esta jornada, que es un llamado constante del ser cristiano. La misión no es solamente para quienes se sienten muy aventureros para irse a territorio de misión, como lo podemos llamar, no es tampoco algo que se le deja a ciertas comunidades religiosas como los misioneros de Yarumal que tienen un carisma misionero, Ujú, sino que es algo que se asume en la vida cristiana de por sí, porque misionar en muchas ocasiones se ve precisamente como eso, ir a lugares apartados, pero en otras ocasiones se ve como ir a la casa del vecino, tocar ujú. la puerta, como nos decía Eni, en este mes misionero lo estamos viendo. Vamos a comenzar entonces a abordar un poco este tema que, que me emociona tanto. Ahorita como iremos un poquito contándoles las curiosidades de nuestra arquidiócesis de Medellín también para que sepamos dónde hay misioneros. Pero padre, qué rico comenzar a contarle a nuestros oyentes de dónde, pues, o cómo nace esa idea o pues cómo fue ese llamado a ir a la iglesia oriental, a otro lugar muy lejos, muy apartado, hace ya 3 años y medio. Sí, allá en Tailandia justamente me pregunta la gente, padre, ¿usted eligió venir aquí o fue que lo mandaron? Y yo tengo que responder con la verdad. Ciertamente fueron mis superiores quienes decidieron enviarme para el Asia. Y los superiores eligen normalmente sacerdotes muy jóvenes, como que sean capaces de aprender ese idioma porque es un idioma muy difícil, es como el más grande desafío de cualquier misión en el Asia. Cada país tiene su propio idioma. Entonces, cuando uno está en el diálogo con la gente, dice, ah, usted que habla colombiano. A ellos les parece rarísimo que Colombia no tenga su propio idioma, Wow. Claro. porque ellos son muy orgullosos de su propia cultura. Tailandia es un país que nunca ha sido colonizado y se sienten muy orgullosos de eso. Entonces es una cultura milenaria y les parece raro, pero usted sí es colombiano porque habla otro idioma de De un otro país país, claro. extranjero. Entonces, básicamente esa es como la razón por la cual nos mandan como a los sacerdotes más jóvenes para las misiones asiáticas, porque el estudio del idioma pues requiere como una mente un poquito fresca. Espero pues no ofender a nuestros adultos mayores, pero ciertamente las capacidades para aprender un idioma pues son menos en una edad ya avanzada. Ujú. Se han dado casos, nosotros hemos tenido misioneros de otras comunidades religiosas que han llegado ya mayores y aún así lo han aprendido. Es decir, no es imposible. Pero este idioma, como les decía, es un idioma que su escritura viene del balí y el sánscrito, que son unas lenguas milenarias de la India, de allá de todo Oriente, y la pronunciación viene heredado de la China. Tiene los 5 tonos de la China. Entonces es un idioma muy difícil, no solamente en la escritura, sino en la pronunciación, la lectura. Es toda una locura leer. Cuando yo estaba empezando a celebrar la Eucaristía y cogía el misal, yo me sentía descifrando jeroglíficos. Claro. Entonces, ciertamente yo no lo elegí. Si hubiera podido elegir, seguramente uno en una actitud de pronto de irse por lo más fácil, pues se hubiera ido por algún país donde hablen inglés o algo así, porque uno inglés pues lo estudia desde niño, uno tiene un Claro, contacto por lo menos a decir cómo son los colores o algo así, pero llegar a un país sin saber decir hola siquiera es una locura. claro. Entonces, fueron mis superiores quienes decidieron, pero estoy muy agradecido con mi Dios que se haya valido de los superiores para enviarme a ese lugar. ¿Cuánto tiempo, padre, llevas ya en el Asia? Llevo 3 años y medio, es como la mitad de mi ministerio, porque hace 7 años fui ordenado sacerdote, pero
el primer año el superior me pidió pues que estuviera de promotor vocacional, continuar un trabajo que yo ya llevaba haciendo 5 años. Tengo esa facilidad con los jóvenes de llamarlos y animarlos a esta vida misionera. Y porque también era profesor pues, en el seminario nuestro. Y ya iba a viajar cuando llegó la pandemia. Entonces fue también una época en donde pude desempeñar mi otra vocación de comunicador, porque trabajé en el canal Televid 2 años. Entonces fue una oportunidad maravillosa. Se me retrasó el viaje, pero me decía una de las televidentes del canal Televid: padre, no se sienta triste por no ir todavía a la misión. Usted aquí llega a muchos rincones a través de Qué los medios de lindo. comunicación, Claro, que es lo que claro. ustedes están haciendo aquí. Qué hermoso, porque eso nos habla de un Dios que tiene sus tiempos y Ujú. que actúa en sus tiempos y te necesitaba acá. También, pues hemos conocido que eres muy querido en Televid y en estos espacios porque precisamente la evangelización es eso y en ese momento la misión te llevó a los hogares de cada persona que podía verte a través del canal y eso pues es muy bello. Padre, cuando llegas entonces a Tailandia, te encuentras pues con una realidad súper desconocida, no saber ni decir hola, todo lo que nos mencionas, ¿cómo se siente el ser iglesia? Y lo digo, puede sonar desde la ignorancia, pero es porque aquí es muy fácil, pues tú vas a Venezuela y es muy fácil Ujú. entrar a una parroquia y sentir que estás en el mismo lugar. En algún momento tuve la oportunidad de ir a una parroquia en Europa, pero es un mundo occidental igual, entras a una parroquia, si no Claro. entiendas el idioma, sientes que estás entrando a un lugar muy conocido. ¿Qué tal es entonces entrar a una parroquia en Tailandia, a una iglesia, no como el templo, sino ya entonces esas personas que hacen parte de la iglesia, ¿qué te encuentras? Yo creo que la mejor forma de sentirse iglesia es sentirse amado. Y ese es como el milagro que yo digo que experimenté en los primeros días estando allá, porque yo había aterrizado en Tailandia y 2 minutos después de haber aterrizado, ya había una señora que me estaba tratando como a un hijo. Y yo Mm. decía, pero miran pues esta, así en el lenguaje paisa nuestro, pero mira pues esta, no sabe ni siquiera si yo soy querido o no. No nos podemos comunicar en un idioma porque ella no sabe hablar inglés y yo el único idioma pues que tenía para comunicarme medianamente al inicio pues era el inglés. Em, pues es un milagro que uno, y ahí entendí yo ese texto bíblico. Les confieso, yo no lo entendí mientras estudié teología, lo vine a entender allá. El que no deja padre y madre no puede ser discípulo mío. Es una frase muy fuerte que encontramos en el Evangelio, pero yo allá lo entendí. Es decir, nosotros tenemos un concepto muy cerrado de familia Ujú. y yo no dejé mi familia aquí en Medellín. Yo fui a conocer a los demás miembros de mi familia allá en Tailandia. Y eso es Qué lo que pude hermoso. experimentar. Porque fíjate, la manera de expresar el amor en esta cultura oriental es sin contacto físico. Ustedes han visto algunas películas y algunas series y los tailandeses son de los asiáticos más estrictos. Yo he visto a un muchacho que llega del extranjero y junta sus dos manitos, le hace venia a la mamá y le dice, Sawadee Krab, me. Y no la abraza, no la abraza. Y entonces, claro, uno que es tan latinoamericano, Claro. tan querendón, y eh, sentirse amado, sentirse acogido, incluso sin contacto físico. O sea, yo digo que es un milagro que haya personas que sin conocerlo a uno ya lo amaban antes de uno llegar y que Mm. sean capaces de transmitir el amor de una manera que uno no está acostumbrado porque no es con contacto físico, pero es con una sonrisa, es con la acogida, es con la comida. Entonces, es precioso. Y el sentirse iglesia está facilitado por, por muchos signos.
La liturgia, yo pues durante el primer año yo me sentaba ahí como un santico sin pronunciar una sola palabra, yo concelebraba pues ahí con las manos junticas y en silencio, pero no podía ni mover los labios porque no era capaz de pronunciar nada de ese idioma. Pero la liturgia es la misma, o sea, Ujú. encontrar la unidad de la iglesia y saber que estaban leyendo las mismas lecturas en Tailandia que en Roma y que en Medellín. Eh, es muy precioso, pero entrar a una iglesia católica en Tailandia básicamente es lo mismo. La única diferencia es que se quitan los zapatos, es decir, Wow. nosotros antes de entrar a cualquier iglesia nos quitamos los zapatos. Entonces, a, a la salida de la parroquia hay una cantidad de zapatos Claro. y nadie se confunde, ni nadie se los roba, ni no pasa nada. Los sacerdotes también presidimos la Eucaristía sin zapatos. Y a uno, y cuando ven las fotos que yo publico de la familia, de las amistades, dicen, ay, ¿eso por qué? Yo le dije, la cultura tailandesa es sinónimo de sanidad, es la Ujú. manera como nos entran los bichos de los zapatos pues a la casa, uno se la quita cuando va a entrar a la casa, pero también a los lugares sagrados. Y tiene su raíz bíblica, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es, o sea, Ujú. tiene Claro. su significado. Entonces se ve muy raro porque uno es elegante con su casulla, con todos Ujú. sus ornamentos, pero sin zapatos. Entonces es un sentido de humildad muy bonito. Es como en lo que se distingue de pronto, sí, como el primer encontrón al entrar a una iglesia católica en Tailandia. Y obviamente pues los cantos y las lecturas y ese idioma pues tan extraño para nosotros. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado mucho sobre la misión, esa misión que se hace en lugares tan apartados de nuestro territorio y en culturas además tan distintas, tan milenarias, es cómo vivir nuestra fe, cómo llevar ese mensaje, cómo llevar el evangelio, respetando también lo que esa cultura es, que me parece muy bello, porque ahorita estamos ya también en el marco de la celebración de Santa Laura Montoya, una de de los grandes ejemplos que tenemos de misión en nuestra iglesia y pensaba mucho en la forma en la que ella hablaba de sus indígenas, pensaba mucho en la forma en la que ella siempre pedía respetar lo que ellos eran o lo que se encontraban en las selvas. Recuerdo mucho que habla Santa Laura Montoya sobre llevarlos justamente a ver el sagrario en la naturaleza, en su cotidianidad, cómo llevar ese mensaje padre en una cultura tan distinta a la nuestra, pero también respetando lo que son. Y que su religión de origen no es precisamente Exacto, el sí. catolicismo. Mm, Imagínate que Tailandia es un país más o menos de 70 millones de habitantes, de los cuales el 95% son budistas, 4% musulmanes. Y ese 1% restante somos los cristianos, de los cuales la mitad somos los Los católicos. Es católicos. decir, 0,5, 0,6% de católicos en 70 millones de habitantes. Entonces, por supuesto, lo que ustedes dicen, nosotros llegamos a una cultura que no es cristiana, no es católica. Muchas personas no conocen, nunca han escuchado hablar de Jesús, ni saben, ni ese nombre de Jesús jamás lo han escuchado. No es raro encontrar, y estamos en primer anuncio. Claro. Así sean lugares de pronto, algunas ciudades, podríamos decirlo, civilizadas, y nosotros trabajamos pues en el norte de Tailandia con comunidades indígenas, pero es lo mismo, hay algunas personas que jamás no se dan ni por enterados quién es Jesús. Entonces, lo que tú dices, Eni, habla de la inculturación del Evangelio. Ujú. El Papa Gregorio Magno es el primer papa en el primer papa benedictino, el primero en elegir el nombre de Gregorio, y él envió unos misioneros a, a Inglaterra, y de Inglaterra algunos salieron para Irlanda, entre ellos
se destaca San Patricio, Ujú. que Mm, fue de los primeros misioneros en Irlanda. Y de los primeros misioneros en Inglaterra está Agustín de Canterbury. Y hay una carta muy bella de San Gregorio Magno, escrita hacia Agustín de Canterbury, diciéndole: toma elementos propios de la cultura para anunciar el Evangelio. Entonces, es lo que nosotros tratamos de hacer. Y eso está muy estudiado ya ahora con la claridad que nos ha dado el Concilio Vaticano II con las semillas del verbo. Es decir, voy a decirlo de una manera clara para que a nuestros oyentes se les quede grabado. Los misioneros, todos nosotros, llegamos tarde a la misión o llegamos de segundos a la misión porque Cristo ya ha llegado. O sea, ¿cómo se puede entender esto? Con lo que nos explicó el Concilio Vaticano II. Hay personas en otras religiones que son agradables a los ojos de Dios. Esa malinterpretación de la frase extra ecclesiam nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, quedó zanjada, quedó clarificada en el Concilio Vaticano II cuando nos dijeron, no, esa es una frase de Cipriano de Cartago que nació como inclusión para los que no habían soportado el martirio. Y hoy nosotros entendemos que hay personas en otras religiones que son agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cumplen el mandamiento del amor mejor que nosotros. ujú, Es decir, son mejores cristianos que muchos de nosotros. Entonces yo me quiero claro. confesar ante todos ustedes, queridos oyentes, a decirles, ustedes en este momento están escuchando un cristiano mediocre, un cristiano principiante en el mandamiento del amor, un cristiano que cumple imperfectamente el mandamiento del amor. Y allá en Tailandia yo he conocido personas budistas, que es la religión mayoritaria allá. Señoras de la cocina, mamás abnegadas, vendedores ambulantes que sin haber escuchado nunca el nombre de Jesús, son mejores cristianos que yo, porque cumplen de una manera más honesta el mandamiento del amor. Entonces, de esa manera se entiende lo que nos explicó el Ujú. Concilio Vaticano II, que yo creo que cualquiera de nuestros niños podría entenderlo de esa manera. Muy católico no es el que reza 1000 novenas y 100 rosarios, sino que muy católico es quien es capaz de obedecerle a Cristo. Pues, ¿cómo, cuándo convertimos eso de muy católico en un sinónimo de rezandero? Eso pues es el colmo. No, muy cristiano es quien se parece a Cristo. Y yo he visto algunos budistas que se parecen más a Cristo que yo. Qué pena decirlo. Pero te digo, para finalizar, pues esta intervención con respecto a la pregunta que me haces, a mí me da pena cuando me preguntan, padre, ¿y usted de qué país es? Entonces yo les digo con orgullo, de Colombia. Yo me siento muy orgulloso de ser colombiano. Ah, es un país muy católico, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje de católicos hay en Colombia? Yo les digo, entiendo que es un poco más del 70%, tal vez llegando a los 80%. Uy, es un país. Y el resto, y yo son cristianos. Uy, es un país súper cristiano. Y entonces, ¿por qué son tan violentos? Ay, Ujú, Dios. Entonces, claro. me da pena ajena, me da pena porque tienen razón. Es decir, si nosotros nos tenemos el orgullo de llamarnos un país cristiano, si somos orgullosos de nuestra cultura católica, de cómo ha ayudado a construir las familias, hombre, ¿por qué Tailandia es un país tan pacífico? O sea, es precioso ver la seguridad, las motos en la calle, está la llave pegada, el casco, el mercadito que han comprado en el descansaderito de los pies, o sea, y nadie se roba nada, nosotros dejamos las casas sin seguro, y entonces, o sea, nosotros hemos ido antes, yo cuando era profesor en el seminario les decía a los muchachos, nosotros los misioneros somos tan afortunados
que nos envían a aprender del amor de Dios en otras culturas y nos enciman el pasaje. Entonces, en eso de inculturar el evangelio es antes nosotros ir a descubrir cómo Cristo ya está presente, cómo el amor de mi Dios, y nosotros supuestamente íbamos a evangelizar y los que terminamos evangelizados fuimos nosotros. Claro. Qué hermoso. Es Increíble increíble. escucharte, Padre, y reconocer que de verdad a veces creemos que el mundo sucede solo aquí o sucede de Ujú. una sola manera. Y estoy muy de acuerdo contigo porque en definitiva el amor, ese mandamiento universal al cual debería apuntar todas las religiones, pues en definitiva se vive de una manera muy honesta, genuina, transparente en otras personas que nos enseñan precisamente. Y a veces cuando yo me encuentro personas así como las decías, yo digo, suelo decir mucho, se parecen mucho a Jesús Ujú. y Ujú. qué bonito esa experiencia que has tenido de encontrarte frente a frente con Jesús, un Jesús que honra a Buda, pero que no lo conoce, no ha Ujú. conocido de él, pero a ti te evangeliza, como que eso creo que nos llega mucho de, pues como que nos conecta. Pensaba, escuchándolos a ambos, viene a mi mente en este momento el evangelio de hace unos pocos domingos atrás, cuando nos habla de ese leproso que regresa a darle gracias a Jesús por sanarlo Un y extranjero. es un Y es un extranjero. extranjero, sí. Entonces, recordaba mucho en la homilía de ese domingo que el padre decía, nosotros tendríamos que ser tan agradecidos porque lo hemos conocido de primera mano, o sea, lo tenemos tan de cerca que podemos ir a una parroquia en cada cuadra de nuestra ciudad, que estamos de verdad tan cercanos a nuestra fe y qué triste que muchas veces somos los que menos reconocemos esa obra de Dios en nuestra vida y muchas veces son los extranjeros los que nos dan lecciones de gratitud con Dios por lo que ha hecho en sus vidas. Pensar en esta realidad de la misión es pensarse en que muchas veces quienes menos han conocido a Cristo son los que más reflejan la forma en la que Él es y que además nos enseñan a ser como deberíamos ser. Claro, nos revela que la fe es un tema que se siente más, se Ujú. experimenta. Eh, Padre, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que pues ustedes son misioneros de Yarumal, su carisma es absoluta la misión y nosotros acá pues hemos visto pasar a sacerdotes diocesanos, sacerdotes de otras, no sé, comunidades religiosas un poquito más dogmáticas, que tienen diferentes carismas, el cuidado de los enfermos. ¿En qué se basa o cómo se fundamenta la formación de ustedes para motivarlos a la misión? Porque es algo que en ustedes está constantemente. Nosotros a veces escuchamos y hemos tenido la oportunidad de compartir mucho con los catecúmenos, que son unos sacerdotes que se forman en el seminario Redentoris Mater, que lo tenemos acá y a veces nos asombra mucho porque ellos Ujú. se van para otras diócesis y les asignan por toda la vida una diócesis distinta y eso nos ha movido mucho, pero de ellos conocemos un poco de la formación, es más diocesana. Ustedes tienen una formación misionera, o sea, desde el inicio supongo que los encaminan y así es que llegan con ese llamado misionero, es que llegan a la comunidad. ¿Cómo se fundamenta ese camino para decir al momento en que son ordenados o en que finaliza su proceso de formación, me voy a donde sea a poner un pedacito de Jesús ahí? Sí, mira, la formación nuestra tiene la misma formación sacerdotal que cualquier otro seminarista en el mundo. Nosotros estudiamos filosofía y teología como lo manda la iglesia, pero además tenemos un énfasis, podríamos decir, así como los médicos tienen especializaciones, Ujú. Ujú. nosotros tenemos un énfasis en la lingüística, en la antropología, en el conocimiento de otras culturas y religiones, precisamente porque nuestra labor es respetar el idioma, la cultura, la cosmovisión de los pueblos a donde llegamos. Hay un obispo muy importante en la historia de la iglesia colombiana, se llama Gerardo Valencia Cano. Él fue el primer presidente del departamento de misiones del CELAM y él es de mi comunidad, de los misioneros de Yarumal. Un obispo de la periferia, era vicario apostólico de Buenaventura,
hasta el día de hoy, Buenaventura es una periferia Ujú. de Colombia y todos los obispos latinoamericanos pensaron en ese obispo pequeñito, flaquito Ujú. de la periferia para aterrizar y comunicar el nuevo concepto de misión que trajo el Concilio Vaticano II a la Iglesia Universal. Entonces, eh, anteriormente mi comunidad fue fundada antes del concilio y obviamente nosotros al inicio teníamos ese pensamiento y se nos confió em, lugares limítrofes de Colombia. eh, en Arauca, en el Gran Baupés, que eran tres actuales departamentos, Guainía, Guaviare y Baupés, en la costa del Pacífico colombiano, Itzmina y Buenaventura. Y se nos confió en ese momento porque se necesitaba que los misioneros fueran a enseñar español, historia patria y prohibirles a los indígenas hablar en sus propios idiomas porque se pensaba que eso de la chicha era del demonio y quebrarles sus jarrones y todas esas cosas. Era ignorancia. Por supuesto. El Concilio Vaticano II nos dio la oportunidad no solamente de celebrar en la lengua vernácula, en traducir todos los textos y poder anunciarles a todos los pueblos del mundo en su propio idioma, sino ese énfasis en respetar las culturas, antes promover para que no se pierdan. Y como les digo, un padre conciliar, alguien que había participado en el concilio de mi comunidad, fue elegido para ser el líder de ese nuevo concepto de misión que nos trajo el Concilio Vaticano II. Y él convocó a todos los obispos misioneros de América Latina en unos encuentros continentales de misiones para pedir humildemente la ayuda de antropólogos, de lingüistas, de sociólogos, para que nos ayudaran a formar. En ese momento, eso fue en los años 60, y eso ha permanecido hasta nuestros días. Entonces, nuestra formación tiene esos énfasis. Por ejemplo, yo, además de la filosofía y la teología, también estudié una licenciatura en etnoeducación, que Wow. tiene ese énfasis, pues, de la pedagogía hacia los pueblos indígenas. Qué increíble pensar que en nuestra iglesia siempre lo hemos, creo que es algo que vemos mucho en este espacio, vale, tú me dirás si me equivoco, podemos reconocer lo mucho que nuestra iglesia también ha ido respondiendo a las necesidades propias de cada momento de nuestra historia, de la humanidad, que a veces decimos como tenemos una iglesia demasiado tradicional, pero si ahondamos en la verdad, también nos damos cuenta que ha sido una iglesia que se ha transformado, que ha empezado a responder a esas necesidades de precisamente de nuestra humanidad. Hoy hablamos ya de misión digital porque Claro. estamos en la era digital. Entonces, qué lindo ver también cómo nuestra iglesia va respondiendo a esas necesidades propias que pone las novedades también humanas y que no se queda en un solo momento de la historia. Pensaba, padre, qué rico que para ir de pronto también cerrando un poco este encuentro que lastimosamente siempre se nos van súper rápido, eh, qué decirle o bueno, qué decirnos a todos, porque todos estamos llamados a la misión. ¿Cómo podemos ser misioneros sin pensar que todos tenemos que ir a Tailandia? Ujú. Pero ¿cómo respondemos a ese llamado que nos hace nuestra iglesia de ser misioneros, de llevar la buena nueva? Permítanme empezar con un insultico cariñoso para quienes nos escuchan, eh, y es egoístas. Es decir, nosotros recibimos torrentes de amor en cada sacramento. Lo que ocurre en la Eucaristía es, eh, hagan de cuenta como si estuviéramos recibiendo una cascada. Y nuestro cuerpo, si nosotros nos hacemos debajo de una cascada, pues nuestro cuerpo no es capaz de beberla toda, no es capaz de soportar toda la cantidad Ujú. de la cascada. Nosotros recibimos torrentes de amor, porque Dios es amor, y
literalmente entra a nuestro cuerpo en la Eucaristía, una cascada. Y eso se quiere salir por todos los poros. A mí me gusta pensar, me gusta mucho la figura que utiliza el papá de Juan el Bautista cuando se refiere a Jesús como el sol que nace de lo alto. Y yo sé que nosotros todos hemos hecho esa bobada de poner la mano encima de una linterna y nuestra mano se transparenta, como que la luz quiere salir a través de los poros. Entonces, hagan de cuenta, nosotros en la Eucaristía nos tragamos el sol que nace de lo alto y quiere transparentarse por todos los poros. La misión que cada uno de nosotros los cristianos realiza en el mundo es una misión de amor. Es decir, nosotros tenemos que ser canales de amor. Si se me permite una palabra más paisa, tuberías de amor. Y se tiene que salir por todos los poros. Entonces, algunos de ustedes dicen, sí, yo soy misionero desde el bautismo, pero lo que tú dices, no puedo ir a Tailandia como el padre Esteban, pero el Señor es muy sabio. Te eligió a ti, fíjate lo que ha hecho en el bautismo, te insertó a su cuerpo, porque eso es lo que ocurre en el bautismo. Nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, teología paulina, nosotros fuimos insertados en el cuerpo de Cristo en el bautismo. Y el Señor, si te eligió a ti, si te miró con amor y te eligió a ti para ser miembro de su cuerpo y te puso en ese rincón específico donde estás. A mí me puso por allá en un rincón del sudeste asiático, pero a ti te puso en ese rinconcito donde estás en ese momento. ¿Por qué te puso ahí? Porque es que ahí necesita que seas tubería, canal, o como quieras llamarlo, del amor. Entonces el Señor es muy sabio, por eso lo llamamos maestro de maestros. Y si te eligió a ti y te puso en ese rincón es porque allá es un lugar necesitadísimo de amor. Entonces, la misión que ustedes realizan es la misma mía. Lo que pasa es que a mí me mandó por allá y a ustedes por acá, pero es exactamente la misma. Los cristianos tenemos una misión de amor. Qué lindo escucharla acá. Eni y yo miramos al Ah, Padre sí. y reconocemos como en sus Ujú. palabras tantas cosas bonitas y ese llamado de atención a no quedarnos con esto recibido. Bien hablábamos al inicio que somos bendecidos de tener una iglesia abundante. Acá tenemos eventos multitudinarios. Ujú. Seguramente en Tailandia, si se encuentran unos pocos, ya ahí está sucediendo todo y cobra sentido todo. Eh, Ser conscientes de la riqueza que tenemos, sin duda, es uno de los mensajes que nos queda de este programa y ese no ser egoístas y poderlo compartir en misión. Padre, qué alegría escucharte, no solamente con ese ministerio tan vivo, tan lleno de amor y tan lleno de Dios, sino también esa certeza bonita de que hay un pedacito de nuestra ciudad, de nuestro departamento que está en Tailandia sembrando amor y también dejando que se siembre amor en él. Qué bonito ha sido poder compartir contigo este programa. No queremos irnos sin contarle a nuestros oyentes un poco sobre cuántos sacerdotes tenemos en nuestra arquidiócesis que están lejos, y eso que aquí tenemos solo los que conocemos diocesanos, pero hay muchas comunidades religiosas que tienen acá unas de sus casas que acompañan nuestros sectores, nuestras comunidades parroquiales, y tienen partecita de sus comunidades, así como los misioneros de Yarumal en muchos lugares del mundo. Esto para que finalicemos, Padre, con una oracioncita que nos conecte con todos estos misioneros, pero también con la Iglesia Universal. Les contamos entonces a nuestros queridos oyentes que tenemos 146 misioneros alrededor del mundo, en 27 países, en 64 diócesis distintas, con idiomas distintos, con muchas cosas que funcionan distinto, culturas, pero qué lindo que podamos tener como injerencia en eso. Tenemos los 4 continentes, África, América, Asia y Europa, y nos conectamos con ellos desde, pues como desde el amor. Tantos países que tienen un pedacito de Medellín, un pedacito de Colombia, que son hombres en su mayoría, de estos que tenemos aquí pues presentes, que no han temido decirle que sí. Yo creo que escuchar al padre hablar como habla, uno pensaría, no, eso para él fue súper fácil, Es cierto. demasiado
sencillo uno irse para otro lugar sin poder hablar, sin poder abrazar y decir como, ah, no, eso es súper fácil, a él se le escucha súper bien. Creo que es cualquier misionero atraviesa igual un montón de cosas en su corazón, porque irse lejos no es fácil, pero qué lindo que nos conectemos con esta realidad. Yo siento que al fin, pues todo cambio es complejo. Estar lejos de la familia, del hogar, lo decía el padre ahorita, pues también cobra sentido cuando sabemos que es Dios quien nos llama y quien nos moviliza. Y qué bueno pues también poder entender que el amor de Dios se siente infinitamente grande en cada lugar a donde nos lleva y eso es muy bello también para nosotros hoy que reconocemos o podemos reconocernos como llamados también a esa misión y que es un poquito de ese mensaje de esperanza, aprovechando obviamente este año jubilar que nos puede quedar en el corazón y es vamos a encontrar el amor de Dios donde sea que vayamos porque Él siempre se va a encargar de ponernos más bien donde Él necesita. Esa realidad también de nuestra iglesia, qué rico saber que tenemos también a nuestros sacerdotes llevando ese mensaje del amor, que a veces vemos la misión como que hay que hacerla en lugares muy lejanos, pero también tenemos de nuestros sacerdotes que están haciendo misión acá en América, que están en países que han sido muy afectados en temas sociales, en temas políticos, que son países y personas y culturas que necesitan ese mensaje de amor, Cuba, El Salvador, Nicaragua, de verdad países que esas personas han vivido situaciones tan complejas como nosotros o incluso peores, también hay que decirlo, y allí están también nuestros sacerdotes llevando ese mensaje, que es ese mensaje del amor y de la esperanza al que todos estamos llamados a compartir. Padre, ¿qué le parece entonces si vamos finalizando nuestro programa, conectándonos con ese Dios que nos ha llamado y que a usted lo ha llamado y que nos inspiró tanto en este programa y esperamos que a nuestros oyentes también? Los invito a todos ustedes quienes nos están escuchando a que nos unamos en un momentico de oración, rogándole al Señor que nos cure de nuestro egoísmo, que nos ayude a compartir todo ese amor que recibimos de Él. Nosotros somos muy afortunados de recibir de la misma fuente del amor, un amor puro, un amor honesto, un amor sin límites. Y te pedimos, Señor, que nos hagas semejantes a ti. A la madre Laura le decían los indígenas, alguien le preguntó, ¿qué es lo que les enseña la madre Laura? Ah, ella nos habla de un Dios con el corazón afuera. Vamos a rogarle al Señor que nos haga semejantes a Él. Cuando le decimos esas jaculatorias, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que sea eso, en vos confío que mi corazón se va a salir, de lo grande se va a salir de mi cuerpo. Misionero no es el que se va muy lejos, misionero es el que ama mucho. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a sacar nuestro corazón, que seamos el misionero del corazón afuera, que a todas las personas que están a nuestro alrededor reciban torrentes de amor a través nuestro, es decir, que te reciban a ti a través nuestro. Te rogamos por todos los misioneros de nuestra iglesia que se encuentran haciendo lo mejor que pueden, en medio de dificultades, en medio de pobreza, en medio de desengaños, en medio de soledades. Nos reconocemos, nosotros misioneros, nos reconocemos mendigos de su oración. Ayúdennos, hermanos, por favor, todos ustedes, a orar por todas las misiones de la Iglesia Católica, no solamente en este mes de octubre y ahora que acaba de pasar la Jornada Mundial de las Misiones, sino que sea una oración constante. Apóyennos con tanto amor porque necesitamos de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Padre, quedamos con el corazón repleto de amor. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Al Día con la Iglesia Radio. A ustedes, queridos oyentes, gracias porque también son la razón por la cual tenemos estas conversaciones. Son una excusa maravillosa para que Eni y yo nos evangelicemos, pero también para que seamos iglesia juntos. Qué alegría, Padre, tenerlo. A ustedes Dios les pague que me han dado la oportunidad de entrar no solamente a muchos hogares, sino a muchos corazones. Eso espero, para que esto que hemos dicho inflame muchos corazones a convertirse en corazones misioneros. Ahí la invitación, que si usted conoce a alguien, que usted sabe que este programa le va a llegar al corazón, que se va a mover muchísimas cosas en él, pues lo invitamos a compartirlo. Lo pueden encontrar en YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o en Spotify, Al Día con la Iglesia Radio. Qué dicha que podamos compartir estos programas que nos permiten construirnos. Eso es algo muy valioso. A ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias. Este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez, desde el máster Eric Torres. Los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El amor a los pobres. El pasado 9 de octubre fue publicada la exhortación apostólica Dilexi Te del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. Es el primer documento de su magisterio con el que, como él mismo señala, retoma y completa un texto que ya había sido iniciado por el Papa Francisco. La intención del Papa Francisco era completar su última encíclica Dilexit Nos, mostrando la profunda vinculación entre el amor de Dios y el amor por los pobres. El Papa León asume también esta reflexión sobre la opción preferencial por los pobres, no para indicar un exclusivismo o una discriminación hacia otros, sino para mostrar el actuar de Dios que se mueve a compasión por la debilidad de la humanidad. El Papa León se sitúa en el camino que han señalado los padres de la Iglesia y que han venido recorriendo sus predecesores. San Juan XXIII llamó en la Mater et Magistra a los países ricos a no permanecer indiferentes delante de los países oprimidos por el hambre y la miseria. San Pablo VI en la Popularum Progressio y en la intervención ante la ONU se presentó como defensor de los pueblos pobres. San Juan Pablo II consolidó doctrinalmente la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, hizo la lectura más marcadamente política de la crisis del tercer milenio. Francisco recalcó siempre el cuidado de los pobres. En esta exhortación, el Papa León llama con insistencia a la acción al descubrir los múltiples rostros de la pobreza. La pobreza de quien no tiene medios para el sustento material, de quien está marginado socialmente y no posee instrumentos para dar voz a su propia dignidad, de quien padece la enfermedad y no tiene quien lo cuide, de quienes sufren la violencia como en el caso de muchas mujeres, de quienes padecen la desnutrición o la emergencia educativa, de quienes viven la pobreza moral, espiritual o cultural. Señala incluso el surgimiento de nuevas pobrezas, más sutiles y peligrosas a causa de reglas que han hecho aumentar la riqueza, pero sin equidad. Todo el texto es una referencia a la relación entre el amor de Cristo y la llamada a acercarnos a los pobres. Subraya que el amor a los pobres no es solo beneficencia, pues tiene una profunda connotación teológica por su naturaleza cristocéntrica. En este sentido, estamos en el horizonte de la revelación, ya que el contacto con quien no tiene ni poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia, quien se ha hecho pobre y ha estado siempre cercano a los pobres. Este amor a los pobres que nos hace capaces de liberarnos del egoísmo y escuchar el grito de los más necesitados genera una renovación extraordinaria en la Iglesia y en la sociedad. El grito de los pobres interpela constantemente nuestra vida, nuestra sociedad, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. Denuncia una cultura que descarta a los demás, sin advertirlo siquiera, y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre y sobrevivan en condiciones indignas del ser humano.
El Papa advierte: no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia, que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Luego muestra cómo este amor por los pobres se ha manifestado en la Iglesia desde los primeros cristianos hasta hoy, cuando tantos han entendido estas situaciones de fragilidad y sufrimiento. Entendamos que esta exhortación nos surge también a nosotros para que vivamos cada vez más y de un modo efectivo nuestro amor hacia los pobres. Por tanto, recomiendo que avancemos en este campo todo lo que nos sea posible y que particularmente consolidemos algunos servicios concretos que ya tenemos. 1. Los comedores para los pobres que existen en varias parroquias. 2. Los grupos parroquiales de servidores de los pobres llamados a administrar las donaciones que se reciben para los más necesitados. 3. El Banco Arquidiocesano de Alimentos, que es un puente entre la abundancia y la escasez. 4. El Hogar Monseñor Valerio Jiménez, muestra de nuestra solicitud por los migrantes y habitantes de calle. Recordemos, como dice el Papa, que cuando la Iglesia se arrodilla para romper las cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de la Pascua. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.